Hay crímenes que sacuden a una nación, hay crímenes que sacuden al mundo entero. Y luego, hay crímenes que desafían toda comprensión humana. Lo que vamos a contar hoy no es solo la historia de un asesino, es la historia del hombre que las autoridades colombianas tardaron años en atrapar, mientras dejaba un rastro de horror que ningún investigador quería creer posible. Su nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos, pero Colombia lo conoce por otro nombre, La Bestia. Luis Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, una pequeña ciudad del departamento del Quindío, en Colombia. Era el mayor de 7 hermanos en una familia marcada por la violencia, la pobreza y el abuso. Desde muy niño, Garavito fue víctima de maltrato físico por parte de su padre y, según sus propias declaraciones, también sufrió abuso sexual a manos de vecinos adultos. Su infancia fue un infierno silencioso. Abandonó la escuela antes de terminar la primaria, comenzó a consumir alcohol siendo adolescente y nunca logró construir relaciones afectivas estables. A los 16 años huyó de su hogar y comenzó una vida errante que lo llevaría a recorrer casi todo el territorio colombiano trabajando en empleos precarios, vendedor ambulante, trabajador agrícola, mendigo ocasional. Psicólogos y criminólogos que estudiaron su caso coinciden en que Garavito presentaba una personalidad antisocial severa, con rasgos psicopáticos y una fijación sexual hacia niños en situación de vulnerabilidad. Pero nada de eso fue detectado a tiempo. Nadie lo vio venir. Lo más escalofriante de Luis Garavito no era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía, con una frialdad y una metodología que dejaron sin palabras a los investigadores. Garavito elegía a sus víctimas con precisión calculada, niños de entre 6 y 16 años, generalmente en situación de calle, huérfanos, hijos de familias campesinas pobres o menores que trabajaban en mercados y terminales de transporte. Eran niños invisibles para el sistema, niños a quienes nadie buscaría con urgencia. Su disfraz era la normalidad. Se presentaba como sacerdote, como trabajador de una ONG, como vendedor caritativo. Les ofrecía comida, dinero, trabajo o simplemente conversación. Se ganaba su confianza con paciencia. Los invitaba a caminar un rato hacia las afueras del pueblo, hacia zonas rurales aisladas, y entonces la máscara caía. Sus crímenes ocurrieron principalmente en zonas rurales de Colombia, en al menos 59 municipios distribuidos por todo el país. Usaba el territorio a su favor. Llevaba a sus víctimas a cañadas, montes y terrenos baldíos, donde los cuerpos podían permanecer ocultos durante meses o incluso años. Garavito viajaba constantemente, cambiaba de ciudad, cambiaba de identidad. En algunos lugares se hacía llamar Tribilín, en otros el profesor, en otros simplemente usaba documentos falsos. Esta movilidad constante fue, durante años, su mayor escudo. Cuando fue capturado, las autoridades pensaban que tenían entre manos a un asesino con quizás una docena de víctimas. Estaban equivocados de una manera que ninguno de ellos olvidaría jamás. Garavito fue arrestado por primera vez el 22 de abril de 1999 en Villavicencio, cuando intentó agredir a un menor y fue sorprendido por la policía. En ese momento no se sabía quién era realmente, pero al revisar sus pertenencias, los investigadores encontraron algo que heló la sangre: cuadernos con anotaciones, mapas, listas y referencias a decenas de ubicaciones en todo el país. Comenzó el trabajo de campo. Los investigadores, guiados en parte por las propias confesiones de Garavito, encontraron fosas, restos óseos, prendas de ropa, sitio tras sitio, departamento tras departamento. El número final fue devastador: 138 víctimas confirmadas. Algunos investigadores sospechan que la cifra real supera las 300. Con ese número, Luis Garavito se convirtió en el asesino en serie con más víctimas confirmadas en la historia mundial, superando a figuras como Pedro Alves López o Ted Bundy. Todas las víctimas eran niños. Todos habían sido torturados antes de morir. Ninguno había tenido quien los defendiera en el momento en que más lo necesitaban.
El proceso judicial que siguió a su captura fue tan perturbador como sus crímenes. Colombia no contaba, en ese entonces, con una legislación preparada para un caso de esta magnitud. Garavito fue condenado a la pena máxima contemplada por la ley colombiana en ese momento, 40 años de prisión. Sin embargo, gracias a las rebajas por confesión, colaboración con las autoridades y buena conducta dentro del penal, su condena fue reducida a aproximadamente 22 años, lo que generó una indignación nacional sin precedentes. Las familias de las víctimas salieron a las calles. Organizaciones de derechos humanos exigieron reformas al Código Penal. El caso Garavito obligó a Colombia a repensar profundamente su sistema de justicia frente a crímenes de lesa humanidad. Dentro de la cárcel, Garavito demostró una capacidad de manipulación que no había abandonado. Se presentó como hombre reformado. Habló públicamente sobre abuso infantil como si fuera un experto. Incluso llegó a insinuar que podría participar en política. Sus declaraciones públicas provocaron indignación y burla a partes iguales, pero también una pregunta oscura. ¿Podía alguien así realmente cambiar? El caso de Luis Garavito abrió debates que Colombia y el mundo todavía no han cerrado. ¿Debe existir la cadena perpetua? En Colombia, el debate sobre modificar la Constitución para permitir condenas perpetuas para crímenes contra menores se reactivó directamente a causa de este caso. Años después, en 2021, Colombia aprobó un referéndum que incluyó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, aunque su implementación sigue siendo objeto de debate jurídico. ¿Puede rehabilitarse un asesino en serie? Criminólogos de todo el mundo han estudiado el perfil de Garavito como caso de referencia. La mayoría concuerda en que los trastornos que presenta son de una profundidad tal que la rehabilitación plena es, en términos prácticos, inviable. ¿Falló el sistema? Sin duda. Garavito operó durante más de una década sin que nadie conectara los puntos. La falta de coordinación entre departamentos, la invisibilidad social de sus víctimas y la ausencia de una base de datos criminalística eficiente permitieron que el horror se prolongara. Hoy, Luis Garavito permanece recluido en Colombia. Según reportes, su condena efectiva podría terminar, y eso ha generado periódicas alarmas sociales sobre si podría ser liberado. Su caso transformó la criminología latinoamericana. Fue el impulso para crear unidades especializadas en crímenes seriales en Colombia, para modernizar los protocolos de identificación de víctimas y para establecer redes de alerta temprana por desaparición de menores. Pero más allá de las reformas institucionales, el legado de Garavito es ante todo humano y doloroso. Son 138 nombres. Son madres que nunca encontraron a sus hijos. Son comunidades rurales que durante años vivieron con el terror de no saber quién era el monstruo que caminaba entre ellos. La historia de La Bestia no es solo la historia de un criminal. Es el reflejo de las fracturas de una sociedad. La pobreza que hace invisibles a los más vulnerables, las fallas del Estado, la lentitud de la justicia y la brutalidad de lo que un ser humano puede llegar a hacer cuando nadie lo detiene a tiempo. Luis Garavito sigue vivo, y eso, para miles de familias colombianas, es en sí mismo una herida que no cierra. Si este canal existe, es precisamente para que historias como esta no caigan en el olvido. No para glorificar al perpetrador, sino para recordar a las víctimas, para entender los mecanismos que permiten que el mal actúe sin ser visto, y para exigir que los sistemas de justicia y protección social estén a la altura de los crímenes más graves que una sociedad puede enfrentar. Porque la única forma de combatir el horror es mirarlo de frente. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios qué otros casos quieres que analicemos. La verdad, por más dura que sea, merece ser contada.